Obligación. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque todo esto es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12, versión Reina Valera. Ese principio establecido por Jesucristo aplica a todo aquello que hacemos quienes nos confesamos cristianos. Nadie puede alegar honestamente cumplir a la perfección con estas palabras, y yo no pretendo hacerlo. Pero creo que puedo afirmar que lo que aquí escrito obedece a un sincero deseo de seguir ese principio. El apóstol Pablo dijo de sí mismo que era deudor a toda clase de personas. Se sentía obligado para con ellos. Y yo siento una obligación similar. Si alguien tuviera conocimiento de hechos que pudieran ayudarme a tomar decisiones vitales, desearía que los pusiera en mi conocimiento, que no tomara decisiones por mí, sino que me ofreciera la información, dejando bajo mi responsabilidad su valoración y el determinar su importancia. En el caso de tratarse de un amigo, de un auténtico amigo, creo que lo haría de esa manera. Aquellos 9 años en los que formé parte del cuerpo gobernante ejercieron un gran impacto sobre mí, particularmente en mi propia conciencia. Tuve que hacer frente a una importante crisis en mi vida. Me encaré a una situación crucial con la que jamás había pensado encontrarme. La decisión que tomé fue por voluntad propia, con un coste considerable. Pero no lo lamento, como tampoco el haber tenido acceso a la información que contribuyó a ello. Otros pudieron tomar una decisión diferente. Algunos así lo hicieron. Eso es algo personal, un asunto entre ellos y Dios. Después de dimitir como miembro del cuerpo gobernante en mayo de 1980, recibí diversas llamadas de periódicos y revistas en busca de información relacionada con la situación interna de la organización. Los dirigí a las oficinas centrales en Brooklyn. Respondieron a su vez que lo habían intentado sin éxito alguno. No hay comentarios, era la respuesta. Les dije sencillamente que yo no podía ser su fuente de información. Esa posición la mantuve por casi 2 años. Lo sucedido en esos 2 años, no solamente lo que a mí respecta, sino con respecto a otras personas, fue la causa para que reconsiderara mi postura. En esos 2 años, la motivación, la personalidad y la conducta de personas que mantenían una conciencia en desacuerdo con la organización fueron presentados de la peor manera. Su empeño en poner en primer lugar la palabra de Dios se expuso como producto de la ambición, como rebelión, como orgullo y como pecado ante Dios y Cristo. En absoluto se consideró la posibilidad de que alguno de ellos actuara sinceramente, por apego a la verdad o por fidelidad a Dios. No hubo voluntad alguna por hacer distinciones, sino que todos ellos fueron catalogados por igual. Cualquier conducta deficiente o actitud errónea manifestada por algunos de los que abandonaron la organización se le atribuyeron también a todos los demás. No se hizo esfuerzo alguno en considerar a qué grado la frustración, el desencanto y el daño influyeron en quienes mostraron una actitud equivocada. Una gran cantidad de rumores e incluso chismes barriobajeros circularon por todo el mundo entre los testigos cristianos. Personas con alto nivel moral fueron expuestos a habladurías relacionadas con intercambio de esposas, homosexualidad, hipocresía, interés egoísta en establecer culto en torno a la propia persona. Los de más edad a menudo fueron tildados de perturbados mentales o dementes seniles.
quienes de verdad podrían haber puesto fin a esas habladurías sencillamente admitiendo la posibilidad de que tales personas pudieran ser genuinamente sinceras, que pudieran tener hondas motivaciones de conciencia, así como para recordar a quienes se esparcían esos rumores. Cuán repugnante es para Dios el falso testimonio, fueron personas que realmente contribuyeron, mediante sus publicaciones, a que se esparcieran los rumores. Considere, por ejemplo, esto, que apareció en la Atalaya del 15 de agosto de 1981, página 28-29, y que en millones de ejemplares de diversas lenguas circuló por todo el mundo. De vez en cuando se han levantado entre las filas del pueblo de Jehová algunos que, como el Satanás original, han adoptado una actitud de independencia y criticona. No quieren servir hombro a hombro con la hermandad mundial. Más bien, presentan un hombro terco a las palabras de Jehová, por medio de denigrar el modelo del lenguaje puro que Jehová bondadosamente ha enseñado a su pueblo durante el pasado siglo. Estos altaneros tratan de desviar a las ovejas del un solo rebaño internacional que Jesús ha reunido en la tierra. Tratan de sembrar dudas y de separar de la abundante mesa de alimento espiritual servida en los salones del reino de los testigos de Jehová, donde en verdad nada falta, a algunos que nada sospechan. Dicen que basta con leer la Biblia exclusivamente, ya sea solas o en grupos pequeños en el hogar. Pero lo extraño es que, mediante tal lectura de la Biblia, se han vuelto directamente a las doctrinas de apostasía que estaban enseñando los comentarios del clero de la cristiandad hace 100 años. Y algunos hasta han vuelto a celebrar las fiestas de la cristiandad, tales como Saturnales romanas del 25 de diciembre. Jesús y sus apóstoles advirtieron en contra de tales desaforados. Así, en un único párrafo, se describe a las personas como semejante a Satanás, independientes, criticones, tercos, denigradores, altaneros, apóstatas y desaforados. ¿Qué es lo que realmente han hecho estas personas para haberse hecho acreedores de todos estos calificativos? Entre los, comillas, errores mencionados está el discrepar, de alguna manera que no se menciona, de algunas de las enseñanzas no especificadas de la organización. También el sostener que es suficiente con la palabra inspirada de Dios y que no son esenciales grandes reuniones en un edificio. ¿Podrían estas cosas por sí mismas colocar a una persona en una categoría similar a Satanás, tal como se afirma? Nada se dice que indique lo contrario. Es increíble como parezca, en la mente de muchos testigos, entre los que hay que incluir a ancianos y superintendentes viajeros, eso ha sido considerado como razón suficiente para catalogarlos de esa manera y darles el trato acorde con esa consideración. Compare ese envoltorio de condena con el asunto de los artículos de la revista Despertad del 22 de junio del año 2000. Advierten que las generalizaciones tienden a oscurecer hechos importantes en los temas que se tratan y se suelen utilizar para degradar a grupos enteros de personas. En la página 6 de esta revista Despertad del 22 de junio de 2000 hay un párrafo que dice: las descalificaciones. Hay quienes denigran a sus adversarios ideológicos. Para ellos suscitan dudas sobre su reputación o sus motivos en vez de atenerse a la realidad. De este modo le colocan a la persona, agrupación o idea
una etiqueta negativa y fácil de recordar. Los que recurren a las descalificaciones esperan que éstas tengan aceptación. La estrategia funciona si logra que el público rechace a ciertos individuos o conceptos por la simple etiqueta, sin evaluar los hechos por sí mismos. Volvamos a leer el comentario de La Atalaya que ya leímos. Y hagamos la comparación con lo expresado en este párrafo. El empeño del artículo de la revista Despertad es defender a los testigos de Jehová de ser catalogados con etiquetas como secta. Naturalmente, es tanto o más degradante la etiqueta de apóstata. Aún así, los testigos esperan que la palabra apóstata se le aplique a cualquier miembro que pueda estar en desacuerdo con las posiciones tomadas por sus líderes. La práctica de medir a todos por el mismo rasero no es justa y tampoco cristiana. Los motivos que llevan a la gente a separarse de la organización de los testigos son muchos y muy variados. Y el número de los que se van cada año es significativo. Los datos obtenidos de los informes anuales nos dan un total de, para el año que se escribió estas palabras, 6.587.215 personas que se bautizaron en todo el mundo en el periodo que va desde 1970 hasta 1999. La organización suele calcular que un 1% de sus miembros muere cada año. Tomando esa estimación como base, llegaríamos a la cifra de 985.784 personas que causaron baja por haber muerto en ese tiempo. Descontando esa cantidad del número de los que se bautizan en ese periodo de 30 años, obtenemos un total de 5.601.481 como el incremento durante ese tiempo, si todos hubieran permanecido en la organización. Pero, ¿qué es lo que encontramos? El informe para el año 1969, que es el año de partida de ese periodo de 30 años, nos muestra un total de 1.256.784 personas asociadas y en actividad. A ello añadimos la cifra de 5.601.481 y nos lleva a un total de 6.800.058.265 personas, que debería ser el número de los asociados en el año 1999. Pero el informe de ese año muestra que los asociados únicamente alcanzan la cifra de 5.912.492. Esto quiere decir que un total de 945.773 personas abandonaron la organización o cesaron su actividad en ese tiempo. Eso representa el 14% del número de los que fueron bautizados. Ejemplos concretos tomados del informe para el año 1999 nos ilustran gráficamente la situación existente en muchos países, especialmente en las naciones industrializadas. En el caso de 12 principales países europeos y las Islas Británicas, el informe nos arroja las siguientes cifras. Número de bautizados en 1999, 21.976. Promedio de publicadores que informaron en el 98, 933.043. Promedio de publicadores que informaron en 1999, 923.143. A pesar de la cifra de 21.376 nuevos bautizados, hubo una disminución de 9.900 personas, lo que significa que alrededor de 31.000 personas abandonaron la organización o pasaron a la inactividad en un año. En el caso de 3 importantes países del Pacífico,
Japón, Corea y Australia, obtenemos los datos siguientes. Número de bautizados en 1999, 12.162. Promedio de publicadores que informaron en 1998, 325.316. Promedio de publicadores que informaron en 1999, 325.972. De nuevo, a pesar de haberse producido la cifra de 12.162 bautizados, tan solo se registra un aumento de 656. Así pues, entraron 12.162 y se fueron o pasaron a la actividad 11.506. Los resultados son parecidos en el caso de Estados Unidos y Canadá. Número de bautizados 1999, 34.123. Promedio de publicadores en el 98, 1.055.950. Promedio de publicadores que informaron en 1999, 1.051.124. Así que a pesar de los 34.123 bautizados, el número de publicadores experimentó una disminución de 4.826, lo que significa que 38.949 personas se fueron o pasaron a ser inactivos en el periodo de 1998 a 1999. Teniendo en cuenta las cifras para estos 19 importantes países, vemos que hubo un total de 67.661 bautizados, pero más que un incremento en la cantidad similar, lo que se produjo fue una disminución de 14.070, lo que representa un total de 81.731 personas de estos 19 países que abandonaron la organización o se hicieron inactivos. Puesto que el informe para el año 1999 arroja un 2% de aumento, está claro que hubo algunos países que experimentaron crecimiento, pero la situación es de puerta giratoria en países importantes. Esto no es tan solo notable, sino que es impresionante. En especial, si tenemos en cuenta que, aparte de Japón y Corea, se trata de los países pioneros en la historia de la sociedad Watchtower, los países en los que se produjo su nacimiento y el crecimiento más temprano. Son muchas las razones por las que las personas dejan la organización o cesan su actividad en ella. No me hago ilusiones en cuanto a que ese casi 1.000.000 de personas que abandonaron la organización a lo largo de estos 30 años lo hicieran por motivos de conciencia, o que cada una de ellas necesariamente haya de ser una persona humilde, rectamente motivada, más atenta a la verdad que a sí mismo. Ese, evidentemente, no ha sido el caso de muchos. Algunos se envolvieron en inmoralidad, bien antes o bien después de irse. Algunos, de los que se fueron por discrepancias, han caído en los mismos errores a los que pusieron objeciones, mostrándose vengativos, ridiculizando a otros, haciendo uso de medias verdades y exageraciones. Algunos hasta han llegado a provocar disturbios en las reuniones o asambleas de los testigos de Jehová, algo que me parece deplorable. Pero conozco personalmente a muchos que no son así, que muestran ser personas decentes, temerosas de Dios, compasivas. Si lo consideramos desde el punto de vista meramente egoísta, con la posición que ellos han adoptado y el camino que han emprendido, tienen mucho que perder y nada que ganar. En muchos casos, lo que les produjo perturbación no fue el que ellos hubieran recibido un trato falto de bondad, fue el observar ese trato en otros, el ver el sufrimiento de otras personas debido a la rigidez, la estrechez mental e incluso la arrogancia de personas que ocupaban puestos de responsabilidad, ancianos y otros,
o también el darse cuenta de los efectos dañinos de ciertas normas de la organización sin apoyo sólido de las escrituras. Más que mostrarse descontentos, quejumbrosos y vengativos, sencillamente pedían mayor compasión, más apego al ejemplo del propio Hijo de Dios, el amo de la casa cristiana de la fe. Ese sentimiento por los demás es, según creo, algo determinante para considerar lo genuino de las motivaciones. Asimismo, un interés por la verdad, una preocupación por no ser culpable de adulterar la palabra de Dios, un celo por no ser hipócrita, aparentando creer aquello en lo que no se cree, prestando apoyo a lo que en conciencia creen que no debe ser apoyado y condenando cosas que no ven que las escrituras condenan. Ese esfuerzo es también, creo, decisivo para determinar la autenticidad de los motivos de quien asume una posición de esa naturaleza. Conozco a muchas personas que mantienen claramente esa preocupación, quienes incluso han sido etiquetados de apóstatas, anticristos e instrumentos de Satanás. Caso por caso, la única base para merecer esa condena ha sido el que ellos no podían honestamente estar de acuerdo con todas las enseñanzas o las normas de la organización. Me siento obligado hacia esas personas. Prácticamente todas ellas comparecieron ante un reducido grupo de entre 3 y 5 hombres, un comité judicial, en una sesión secreta, donde quienes comparecían en calidad de testigos únicamente les estaba permitido aportar su testimonio, pero no podían presenciar las deliberaciones. Posteriormente se leía una breve nota ante la congregación anunciando su expulsión, sin más explicaciones, ni aportar evidencia alguna en apoyo de la decisión de llevar a cabo la expulsión. Una vez hecho ese anuncio, se da por hecho que ningún testigo dirigirá la palabra a las personas expulsadas, imposibilitando de esa manera toda oportunidad para que quienes han sido expulsados se expresen, ofreciendo su propio testimonio a los amigos y compañeros. De haberlo hecho antes de ser expulsados, se habría considerado como proselitismo, debilitar la unidad de la congregación, sembrar disensión, formar una secta. Cualesquiera que, a partir de entonces, hablara con ellos, comprometería su situación personal, arriesgándose a ser igualmente expulsado. De esa manera, se impone una cuarentena efectiva. Se coloca una losa a toda consideración del asunto. El expediente sobre la expulsión y toda la pretendida evidencia para ello permanece en uno de los voluminosos ficheros del Departamento de Servicio de Brooklyn o en los ficheros de las sucursales con el sello No destruir. Ese registro, que contiene los cargos imputados a las personas expulsadas, como la propia audiencia en un comité judicial, es también secreto y no está sujeto a revisión. La Escritura nos dice: un verdadero compañero está amando todo el tiempo, y es un hermano que nace para cuando hay adversidad. Tiempo atrás creí tener muchos amigos de esos, pero cuando la situación crítica alcanzó su punto culminante, me di cuenta de que tan solo eran unos pocos. Todavía considero a esos pocos como algo precioso, hayan declarado poco o mucho a mi favor. La gente pregunta por mí debido a mi prominente posición anterior. Sin embargo, casi nadie se interesa por otros que no alcanzaron esa prominencia, aunque ellos pasaron por la misma experiencia, con el mismo coste personal e iguales padecimientos. ¿Qué debe representar por una madre que ha visto nacer a su hija de su propio cuerpo? La ha amamantado, ha cuidado su salud, la ha entrenado a través de los años de la formación de la vida, ha compartido con ella sus problemas, viviendo sus contratiempos, viviendo sus tristezas como si fueran suyos propios, vertiendo lágrimas
por las de su hija. ¿Qué es lo que se supone para esa madre contemplar a su hija ya adulta, que ahora la rechaza? Y todo sencillamente porque su madre trata de ser sincera ante su conciencia y ante Dios. ¿Qué debe representar para un padre o una madre ver a su hijo o hija casarse y que por esa misma razón se le diga que sería mejor que no se presentara al casamiento? O saber que su hija ha tenido un bebé y se les dice que no deberían ver a su nieto. Eso no es algo imaginario. Son cosas que les están sucediendo a muchos padres que han estado asociados con los testigos de Jehová. Considera el ejemplo de una madre de Pensilvania quien escribe: tengo hijos en la organización, casados, quienes al tiempo de desasociarme, incluso me ofrecieron que fuera a su casa para descansar. Y su opinión con respecto a mí como persona no se había visto alterada. Cuando posteriormente apareció información en La Atalaya del 15 de septiembre de 1981, o La Atalaya del 15 de noviembre del 81 en inglés, perdón, en español, con instrucciones detalladas con respecto a la asociación con personas que se hubieran desasociado, empezaron a rechazarme. A partir de entonces, ni me llaman por teléfono, ni mantienen otro contacto conmigo. He de hacer algo en cuanto a ello, pero no sé qué. No tomo acción alguna por miedo a equivocarme y alejarlos más. No los llamo por teléfono, no sea que cambien de número, y no les escribo. Como dije, por temor a decir algo que consideren ofensivo. He estado hospitalizada en este tiempo debido al desgaste emocional y he padecido una crisis adicional. Todo ello en poco tiempo, lo que desafortunadamente ha sido devastador. Tal vez usted experimente eso mismo. No sé cómo voy a llamar la pérdida de mis hijos y los futuros nietos. Es una pérdida enorme. Si mi puesto de prominencia del pasado es ahora capaz de contribuir de alguna manera a que se tenga una mayor consideración para la situación de esas personas y pueda ayudar para que otros revisen su actitud hacia esas personas, sentiría que tal prominencia habría servido, tal vez para el único propósito útil que jamás haya tenido. Pienso aquí las palabras de Pablo cuando dijo que a Dios patentes le estamos, y espero que también en vuestras conciencias estemos patentes. No es que de nuevo nos recomendemos a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos en nosotros, a fin de que tengáis que responder a los que se glorían en la faz y no en el corazón. Dadnos cabida en vuestro corazón. A nadie hicimos agravio, a nadie ocasionamos ruina, a nadie sonsacamos nada. No digo esto para condenación, ya que tengo dicho que estáis en nuestros corazones para juntos morir y juntos vivir. Si la información que este libro presenta pudiera contribuir a que una madre sea considerada por sus propios hijos no con vergüenza, sino con orgullo por haber permanecido fiel a su conciencia, habría merecido la pena todo el esfuerzo. Esa es básicamente la razón por la cual este libro hará público aquello que vi, oí y experimenté durante los 9 años en los que formé parte del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Ello es a todas luces necesario a fin de poder llegar a la raíz de lo que para muchos
se constituyen un problema descorazonador, tanto para los de un lado de la situación como para los del otro lado. Lo que se presenta no tiene el propósito de servir como una especie de desenmascaramiento. Aunque es cierto que algunas cosas fueron chocantes para mí, no son tratadas aquí por su valor sensacionalista. Se exponen porque ilustran y son un ejemplo de la existencia de problemas capitales, asuntos muy serios. Constituyen la demostración de los extremos a los que puede llevar la lealtad a una organización, de cómo, tratándose básicamente de gente amable y bien intencionada, las personas son abocadas a tomar unas decisiones y conducidas a unas acciones que son tan desamoradas como injustas, incluso crueles. Se hace mención de nombres, fechas y lugares porque parece que eso es necesario por razones de credibilidad. Estoy seguro de que, de no ser así, muchos dudarían o negarían la veracidad de la información. Cuando ello no parece necesario, o allí donde el hacerlo pudiera conllevar a dificultades a las personas, los nombres o cualesquiera otros datos identificativos no son mencionados. He tratado de ser honesto en estas citas, no sacándolas de su contexto ni buscando atribuirles un sentido diferente al que tienen. Creo que las citas están en sintonía con la personalidad a la que corresponden. No son algo que desfigure el carácter de la misma, sus puntos de vista, sus métodos y su manera de ser habitual. Con todo, he dejado en el anonimato ciertas citas a fin de evitar dificultades innecesarias a esas personas o quienes están cercanos a ellas. Obviamente, eso es imposible hacerlo en todos los casos, ya que el relato perdería su significado. Creo, también, que ninguno de nosotros puede esperar quedar exento de la responsabilidad que Jesucristo señala. Os certifico que toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán razón en el día del juicio, porque por tus palabras serás absuelto como justo, y por tus palabras serás condenado. Podemos buscar y obtener el perdón por las palabras erróneas o dañinas emitidas, pero aún así seguimos siendo responsables por ellas. Algunos probablemente censurarán cierta información como si se tratara de airear públicamente los trapos sucios. Es extraño que esas mismas personas no pongan objeción alguna a que se aireen los trapos sucios de otras religiones y de hecho se toman un gran interés por ello, incluso le dan gran publicidad, pero consideran de que lo que sucede dentro de su propia organización religiosa no debería sacarse fuera de sus límites. La triste realidad es, sin embargo, que hoy no existe posibilidad alguna para una discusión de esa naturaleza dentro de la comunidad de los testigos de Jehová. Cualquiera que lo intentara sería considerado como quien se muestra rebelde y el resultado para esa persona sería la expulsión. Ya que dentro no hay posibilidad de considerar la información, y si tampoco se debe considerar fuera de la organización, ello significa que debería quedar sin discusión posible, ignorada por completo. Pero por supuesto que eso es lo que algunos quisieran. Sin embargo, ¿es eso lo correcto? Ciertamente el cristiano confía en Dios para que sea Él quien considere todos los asuntos y que sea Él quien finalmente sea el verdadero juez en todo. Es innegable que únicamente Él puede arreglar plena y definitivamente todos los errores cometidos. Nunca hay lugar para justificar represalias o recriminaciones rencorosas. No hay cabida para las tácticas de difamación. Las Escrituras nos dejan claro este asunto, no dejan dudas al respecto. Con todo,
¿Significa eso que se ha de permanecer callado ante la injusticia? ¿Se ha de guardar silencio cuando se esparce el error en el nombre de Dios? ¿Acaso el dar consideración a estas cosas evidencia falta de respeto a la autoridad divinamente establecida? La organización no ve en ello injusticia alguna. Para ella, lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo está en plena armonía con las Escrituras y que, de hecho, las Escrituras requieren que se tomen acciones de esa naturaleza. Sin embargo, si eso fuera cierto, no tendría motivos para oponerse a una consideración franca de las cosas. Tal consideración reafirmaría la evidencia de lo correcto de la postura de la organización, que resultaría indemne ante cualquier acusación de injusticia. Únicamente personas verdaderamente responsables de injusticia prefieren el silencio y tratan de imponerlo, como ha venido sucediendo en los gobiernos dictatoriales y en los grupos religiosos totalitarios, tanto en el pasado como en el presente. Instan los propios ejemplos de las Escrituras en contra de poner de manifiesto los errores cuando en ellos están involucrados personas que ocupan puestos de autoridad? No parece que sea ese el caso. Si se tiene en cuenta que con frecuencia los profetas hebreos concentraban la atención en esas personas, dando a conocer la conducta en la que los líderes de Israel y quienes tenían autoridad, incluso los sumos sacerdotes, habían caído, apartándose de las normas de Dios con los problemas que eso acarreó. Con frecuencia los testigos de Jehová han destacado ese candor y transparencia como prueba de la veracidad de la Biblia, el auténtico libro de Dios. ¿Qué hay además en el caso de los apóstoles y discípulos de Jesús? Fue la estructura de la autoridad del pueblo escogido de Dios, su Sanedrín, sus ancianos y la autoridad sacerdotal divinamente constituida, la que opuso fuerte objeción a la publicación por parte de los apóstoles del trato injusto llevado a cabo en el caso de Jesús. En ambos casos, en el de los profetas hebreos y el de los discípulos cristianos, quienes pusieron al descubierto los errores lo hicieron por el respeto y la obediencia debidos a una autoridad mayor y en beneficio de la gente que tenía necesidad de conocerlos. Obviamente hoy día nadie está comisionado en calidad de profeta o apóstol, pero no es necesario ser un profeta para adoptar una posición que siga el ejemplo de los profetas de Dios. De lo contrario, perderían su significado las palabras de Jesús cuando, dirigiéndose a quienes fueron rechazados y a aquellos a quienes se atribuía todo tipo de iniquidades, los animó a regocijarse, porque de esa manera persiguieron a los profetas antes de ustedes, dijo él. Fue debido a llevar un curso de vida paralelo que aquellos cristianos experimentaron un trato similar. No se necesita ser un apóstol para seguir el ejemplo de los apóstoles, ni se necesita haber sido o pretender ser un Mesías para seguir los pasos de Jesucristo. Naturalmente, existe una gran diferencia entre el trato recibido por el Hijo de Dios por su importancia, significado y repercusiones, y el que se ha dado a las personas afectadas en esta situación de nuestros días. Pero parece que el principio de declarar abiertamente las cosas, al que en los ejemplos anteriores Dios da su aprobación, adquiere relevancia en la presente situación. Nos da cierta indicación de que al menos Él no está en contra de poner al descubierto la injusticia y la falsa representación de los asuntos cuando se trata de ayudar y poner en guardia a la gente ante hechos que les pueden ser de ayuda para llegar a conclusiones acertadas. El dicho de que la maldad permanece cuando hombres buenos permanecen en silencio parece que tiene su valor en este caso. A pesar de la gravedad de los asuntos que aquí se dan a conocer, ellos, por sí solos, no me llevaron a tomar una decisión, pero me motivaron para hacer una revisión más seria que nunca antes del sentido y los pasajes de las enseñanzas
más importantes de la Biblia. ¿Por qué el apóstol Pablo pudo enfatizar la salvación por fe, no debido a obras, con el fin de que ningún hombre tenga razón para jactarse? ¿Cuál es la verdadera diferencia entre la justicia que se basa en la ley y la que se debe a la gracia o bondad inmerecida de Dios? La importancia del papel del Hijo de Dios como cabeza de la congregación cristiana. ¿En qué consiste el verdadero propósito de la congregación? ¿Cuál es la razón por la cual Dios instituyó la autoridad en ella y cómo se puede hacer un mal uso de la misma? Todo lo que observé, todo lo que escuché y lo que fue mi experiencia como miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, siendo parte de ese círculo decisivo, me llevó a comprender más que nunca antes la importancia capital de estos asuntos. Muchos otros testigos de Jehová que no disponían de la información que aquí expongo llegaron a la misma encrucijada y tomaron su propia decisión basándose en su propia lectura de la Biblia. Otros, sin embargo, aún se enfrentan a una seria pugna de conciencia, cargados de incertidumbre, confusos, angustiados e incluso con sentimientos de culpabilidad. Espero que la información que este libro suministra les pueda ayudar. Considero un deber proporcionársela. Se ofrece para que se haga uso de ella en la medida que sea acorde con su conciencia, al tiempo que se someten a la guía del Espíritu y la palabra de Dios.